Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Si ponemos una marca inmediatamente, vamos a aprovechar el tiempo, vamos al libro de Filipenses y vamos a continuar en la serie que hemos estado compartiendo dentro de la voluntad, la serie La Voluntad. Vamos al libro de Filipenses y vamos a estar, pongo una marquita en el capítulo 2. Filipenses 2, una vez más, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse con nosotros. Le damos gracias al Señor de que podemos estar aquí reunidos a pesar de que estamos a distancia. Lo importante también de todo esto es que podemos seguir recibiendo la palabra de Dios, la palabra que nos transforma, la palabra que salva, la palabra del Señor. Pero también queremos orar que Dios nos permita, ¿verdad?, poder volver a congregarnos y estar juntos. Muchos hermanos, igualmente nosotros, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes están anhelando ya volver a, no tanto al edificio, sino más bien a estar juntos. Yo sé que anhelamos eso y es lo que la palabra enseña. La palabra nos enseña que debemos, Hebreos 10:25, congregarnos. Es un mandamiento congregarse, pero he aprendido en estos tiempos aún más que aparte de ser un mandamiento de parte de Dios, también reconocemos que es una demanda de cada cristiano, ¿verdad? El cristiano anhela congregarse de manera personal y presencial, pero dada la circunstancia que estamos enfrentando en estos días del coronavirus, del COVID-19, entendemos que estamos, por así decirlo, limitados a estar en un lugar presente. Entonces, continuamos de manera fiel aquí, ¿verdad?, por internet, recibiendo la palabra de Dios que tiene el mismo efecto si abrimos el corazón y le ponemos mayor interés. Dentro de esta serie, mis hermanos, de la voluntad, quiero compartir un tema que se va a titular Dios produce el querer. Dios produce el querer. Este verso, vamos a leer unos versículos, son versículos que son dentro de la iglesia cristiana, son controversiales. Y digo controversiales porque hay diferentes posiciones, como hemos estado viendo anteriormente, a través de la voluntad de cada uno de nosotros. Es importante entender que somos agentes responsables ante Dios. Es por eso que habrá un juicio al final de todo, ¿verdad?, todo el mundo, al final de los tiempos. Habrá un juicio. Entonces, si una persona, ¿verdad?, de manera individual no es responsable de sus hechos, de sus decisiones, entonces un juez no tiene sentido juzgar a nadie porque obviamente las personas, según muchos creen, no son quienes toman sus propias decisiones. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado de este tipo de doctrina, porque como hemos hablado anteriormente, hay doctrinas que desafortunadamente, este tipo de doctrinas en algunos lugares dicen que Dios lo determina todo, lo bueno y lo malo. Sin querer, muchos cristianos repiten mucho la palabra Dios está en control de todo. Y Dios no está en control de todo. Ya hemos explicado de manera meticulosa donde Dios decide, Dios es el que te hace respirar. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿puede usted parar su respiración ahora mismo si yo le pido por unos segundos? Y claro que usted puede, ¿verdad? No es Dios quien le está parando las respiraciones. Usted de manera voluntaria, usted para su respiración si usted quiere. Sigue respirando si quiere. Pero hemos estado viendo a través de esta enseñanza, esta serie, de que cada uno somos agentes de manera individual, somos agentes responsables. Es por eso que la salvación no se hereda. Si mi mamá o mi papá es cristiano o es pastor o líder en la iglesia, no significa que yo voy a heredar la salvación. Cada uno de manera voluntaria, personal, al escuchar el evangelio, tiene que responder o debe responder a Dios para adquirir o poseer la salvación eterna. Pero es una decisión particular, ¿verdad?, individual. Ahora,
¿Qué significa que Dios produce en el creyente? Entiéndase, es en el creyente, en el nacido de nuevo, el querer como el hacer. Ahora, hay mucha confusión, y como siempre digo, esto sería otro tema, donde hay personas no cristianas que tienen cierto conocimiento de Dios, han escuchado de Dios, quizás su mamá, su tía, su prima, su vecina, la que sirve en su casa, le ha hablado del Señor, ¿verdad? Pero en sí esa persona no ha conocido de forma personal a Dios. No ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida por completo a Cristo. Entonces, podemos tener un lenguaje cristiano, podemos, vamos a decir, citar la Biblia, conocer versos bíblicos y no ser nacido de nuevo. Entonces, una persona, de una manera muy rápida la voy a explicar, nace de nuevo el día que se compromete, así como en un matrimonio, con el Señor y abre su corazón al Señor y decide en ese momento caminar según la palabra de Dios. Se ha negado a sí mismo, se ha negado al mundo y se ha negado a las tentaciones para caminar en la palabra de Dios. El día es como un matrimonio. El día que yo me casé tomé una decisión. Ese día yo decidí estar con una sola mujer, la que es mi esposa. Entonces, asimismo, en ese tipo de relación, cuando nos presentan el Evangelio, en ese momento hacemos un compromiso con Dios y le pedimos a Dios que nos salve, que nos otorgue el don de la salvación. Y en ese momento, por la fe en lo que Él hizo en la cruz, somos salvados. Y ahí comenzamos a caminar con Él. Y Dios de inmediato deposita su Espíritu Santo en nosotros y nacemos de nuevo. Dios nos da un espíritu nuevo a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el contexto de la enseñanza de hoy. Filipenses 2, versículo 12 y 13. Vamos a leer. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 y 13. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Aquí hay un verso muy controversial, que es el verso 12, y lo vamos a tratar de explicar de manera muy sencilla, ¿ok? Dice, por tanto, aquí hablando Pablo a los filipenses, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, una iglesia obediente, filipenses, dice, no como en mi presencia solamente, no cuando el pastor esté presente solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo miramos nosotros nuestra salvación? Hace unos días hablaba con un hermano, ese hermano me decía que hablaba con otro hermano acerca de un tema, y me preguntaba, me decía, pastor, ¿puede un cristiano saber 100% que es salvo? Yo le dije sí y no. Sí tenemos que tener la certeza de que fuimos salvados en Cristo, de que estamos caminando con Él. Tenemos que tener una certeza, pero ¿por qué dije sí y no? Porque de cierto modo, como cristianos vamos a sentir siempre esa duda si estamos caminando, si fuimos salvados o no. Ahora, ¿por qué tenemos esa duda? En sí no es una duda, pero es como una duda. Esa duda, vamos a llamarle duda, es la que nos ayuda cada día a crecer, a buscar más, a asegurarnos cada día y en cada paso que estamos en Cristo. Entonces no es una duda negativa, es incluso una duda media, vamos a decir, una cierta inseguridad de parte nuestra, no de Dios. Entonces sí, yo recuerdo cuando entregué mi vida al Señor, yo sé que soy cristiano, pero Pablo dice cada día debemos examinar nuestra fe. Entonces, si no hay ese sentido, vamos a decir, de dudas, de vez en cuando, vamos a ponerlo así, no nos preguntamos y nos podemos salir del camino y al final de nuestro destino llevarnos una sorpresa. Entonces, todo el camino vamos a estar con estas dos, es algo paradójico, es contradictorio, es una aparente contradicción de cómo es que debo de tener esa seguridad de mi salvación, pero a la vez tengo dudas. Y yo sé que todos en algún momento le hemos preguntado en oración a Dios, Dios, yo soy salvo, Señor, yo nací de nuevo, ¿verdad? Viene esa duda, pero esa duda la debemos de conscientemente usar para acercarnos más a Dios. Eso es lo que se siente como que si es que no fuésemos salvos, pero sí somos salvos y nacimos de nuevo, pero es necesario ese sentido de duda
pero es para buscar más a Dios. Ahora bien, Pablo le dice a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a explicar qué significa eso. Y dice el verso 13, ¿por qué? Entonces fíjense, porque aquí hay palabras importantes. Pablo dice, ocúpense en la salvación. Ahora, ocuparse en la salvación no significa ocuparse en la vida eterna, porque está hablando de salvación. Significa ocúpense en su vida cristiana. Pero ¿por qué utiliza el texto la palabra salvación? Porque Dios nos ha librado no solamente del infierno. Como cristianos nacidos de nuevo, Dios nos ha librado del pecado. Entonces, si nos dice que nos ocupemos en la salvación, significa que nos ocupemos en las cosas, como dice 2 de Pedro 1, ¿verdad?, que pertenecen a la vida espiritual. La virtud, la fe, el amor, el conocimiento de la palabra, el afecto fraternal, la piedad, la paciencia, todo eso que pertenece a la vida cristiana, debemos de vivir ocupados en aquello que Dios nos ha dado. Mire, cuando yo pensaba en este verso, me venía un ejemplo que nos ayuda a entenderlo de forma más sencilla. Escuche bien. Imagínese usted que usted esté en un desierto perdido, en la oscuridad. Imagínese un desierto bien gigantesco donde usted está solo, está caminando en ese desierto. Pero en ese desierto, queriendo buscar una salida, ¿verdad?, un rescate, usted cae en un pozo. No solamente ahora está perdido en un desierto, sino ahora caíste en un pozo. Pero imagínate que alguien se aparezca allí, ¿verdad?, y te tire una soga y luego te ayude a salir y te diga, escucha bien, te diga, mira, yo me sé el camino para salir de aquí, sígueme. Bueno, fíjense la idea. Aquí hay dos cosas. Número uno, está la parte donde esta persona te salvó. Tú no hiciste nada en el sentido de que, vamos a decir, de que ayudaste a esa persona a salvarte a ti, en el sentido de te tiró la soga, vino a ti, no colaboraste con eso. Pero, cuando te tira la soga, debes de colaborar en el sentido de agarrar la soga para que esa persona te pueda salvar. El Evangelio es esa soga. El Evangelio se te presenta. Aquí está Cristo. Pero tú y yo tenemos que agarrarnos de ese Evangelio, el cual es Cristo, para poder ser salvados. Entonces, aunque colaboramos con la salvación, no estamos atribuyéndole obras ni ayudando a Jesús a salvarnos. No, lo que estamos haciendo es respondiendo al regalo. Cuando alguien te hace un regalo y te lo entrega, cuando tú lo recibes, ese recibimiento no significa que tú estás colaborando con el regalo. No, lo estás recibiendo. La persona 100% te hizo el regalo de su iniciativa. Entonces, una vez esa persona te saca del pozo, ahora tú y yo de manera voluntaria tenemos que caminar detrás de esa persona que dice conocer la salida del desierto. Bueno, eso sucedió cuando el pueblo salió de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor libertó al pueblo y el pueblo no tuvo nada que ver con esa liberación. El Señor hizo todo. El Señor venció a Faraón. El pueblo fue libertado. Ellos no colaboraron en nada. Bueno, una vez fueron libertados, pasaron el Mar Rojo. Entonces allí tenían que caminar junto con el Señor. Entonces ahí la colaboración de cada uno de los que salieron de Egipto era voluntaria. Fíjense que algunos quisieron devolverse, otros quisieron seguir adelante. Cada uno ejercitó su voluntad. Pero el Señor era que los motivaba, los llevaba, le tenía columna de fuego de noche, columna de humo de día, los alimentó, le dio agua de la peña, venció a los enemigos en el desierto, etc. El Señor hizo todo, pero lo único que vemos en esa historia del Éxodo que Dios no tocó fue la decisión de si ellos querían entrar a la tierra prometida o volver a Egipto. Miren, aquí nos damos cuenta que este texto dice, ocúpense en su salvación, dice el 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Voy a leer 3 versiones bien rapidito. Esta versión me gustó mucho, se llama la Nueva Biblia Viva, así se llama.
Y me gustó porque lo traduce de una manera muy sencilla, esta versión bíblica. Dice la Nueva Biblia Viva, dice, porque es Dios que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. Dios les da el deseo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. La otra versión que voy a leer es Palabra de Dios para Todos. Y esa Palabra de Dios para Todos, esta lo dice también, fíjense lo que lo dice, cómo lo dice. Dice, Dios está obrando en ustedes, y dice luego, Él, aquí Dios, despierta el deseo. Dios despierta el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Me gusta esta versión porque dice, Él despierta el deseo y les da el poder para hacerlo. Entonces aquí vemos dos cosas importantes. Dios es quien produce el querer. Ahí vemos primero Dios pone el deseo. Dios es el que pone el deseo a través de su Espíritu Santo transmitido al Espíritu que nos ha dado, el Espíritu de cada cristiano. Por eso dice Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y este verso de Romanos 8:16 dice que hay una comunicación entre el Espíritu Santo y el Espíritu que el Señor nos ha dado. Ahora, ese Espíritu, vamos a llamarle el Espíritu con E minúscula, que cada nacido de nuevo tenemos, ese Espíritu, hermanos, es donde Dios deposita todos sus dones, todos sus frutos, para que cuando sometemos la voluntad al servicio y a Dios, el Espíritu entonces fluye a través de nuestra alma, produce dones, produce frutos, y en nuestras acciones externas, vamos a decir las manos, lo que decimos, lo que hacemos, es como vemos la obra de Dios en cada creyente. Lo voy a explicar otra vez. Dios se comunica cuando Jesús se iba, dice, es necesario que me vaya para que yo envíe al Consolador, el Espíritu que es omnipresente, que puede habitar en todos los creyentes al mismo tiempo. Ese Espíritu Santo que vemos en la Biblia con E mayúscula, el Espíritu de Dios, está en el creyente, mora en el creyente. Pero cada nacido de nuevo tiene un espíritu nuevo. Lo promete Ezequiel 36, Juan 3. Entonces, Dios, cuando se comunica con el creyente, es a través de su espíritu a nuestro espíritu. Dios habla a través de nuestro espíritu. Dios produce sus dones y frutos a través de su espíritu. Dios nos guía, nos ilumina, etc. Pero si nosotros no sometemos la voluntad para andar en lo espiritual y andamos en lo carnal, no vamos a recibir eso que Dios deposita en el espíritu. Entonces aquí es donde vamos entendiendo algo. ¿Qué significa que Dios produce el querer como el hacer, verdad? Para hacer su buena voluntad y perfecta. En el contexto del capítulo 2 de la carta de los Filipenses, nos damos cuenta que habla de un ejemplo de Cristo, de cómo Jesús se ofreció por nosotros de manera voluntaria. Nadie se lo pidió. Él de su iniciativa entregó su vida. Pero también vemos que nos dejó un ejemplo de siervo sometido a la voluntad de Dios. Jesús nos deja un ejemplo claro para que imitemos cómo Él, siendo Dios, se humilló a ser un siervo, un hombre, y vino a servir para dejarnos un ejemplo. Luego el texto continúa. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los filipenses que se ocupen en aquello que los ha alcanzado a ellos. Bueno, aquí vemos la expresión, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta expresión de que Pablo aquí expresa en el capítulo 2, verso 12 de Filipenses, Pablo no está diciendo, escuche bien, ¿qué no está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que nos ocupemos en buenas obras para alcanzar la salvación. No, Pablo está diciendo aquí es, ocúpese en la salvación que los ha alcanzado a ustedes gracias al único sacrificio perfecto de Cristo obtenido en la cruz del Calvario. Una cosa es yo ocuparme de la salvación para alcanzar la salvación, otra cosa es ocuparme en la salvación que me alcanzó a mí. El Señor envió su Hijo, envió el Evangelio y Él me salvó. Él envió su salvación. Él tiró la soga en el pozo y me salvó. Pero yo debo de agarrarme de esa soga. Si yo no me agarro, imagínense cuando José estuvo en el pozo,
le tiran una soga y José se queda allí. Dice, no, no quiero soga. O a alguien que cae en un pozo y le tiran una soga de rescate. O cuando vemos, ¿verdad?, que hay tormentas y se voltean los barcos o los botes y viene un helicóptero de, ¿verdad?, vamos a decir, de rescate, ¿verdad?, de la Cruz Roja, podemos decir. Y vemos esas películas cuando le tiran esa soga para que la persona se agarre. Y desde el micrófono, desde el parlante, le dice el rescatista, agarra la soga, ¿verdad? Agarra la soga fuerte. Entonces, luego que esa persona agarra la soga, entonces comienzan a alarlo. Y si esta persona no agarra la soga, no lo pueden salvar. En muchos de los casos sí vemos que la persona no tiene la capacidad y el rescatista se tira, pero es porque se dan cuenta que no tiene. Pero si el rescatista dice que no, ¿verdad?, ahí vemos cómo esa persona se rinde. Bueno, para poder entender lo que significa que Dios es quien produce el querer como el hacer, debemos entender cuál era nuestra condición antes de nacer de nuevo. Porque muchos cristianos no se dan cuenta de que el Espíritu está constantemente produciendo el querer hacer la voluntad de Dios. Miren, cuando tú de momento, de la nada, te sientes con la convicción de orar, ¿verdad? Dices, tengo que orar. Eso no nació de ti. Eso lo depositó el Espíritu Santo. Te dice, Dios quiere hablar contigo. Es una manera de cómo Dios llamarte. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere revelarte sus misterios. Dios quiere pasar tiempo contigo. Entonces, el Espíritu produce el querer y nosotros lo reconocemos porque ya sabemos qué significa orar, pero nosotros decidimos si orar o no orar. Entonces, aquí vemos algo, hermanos. Vamos a considerar lo siguiente. Si Dios no toma la iniciativa de enviarnos su evangelio, nunca nos hubiésemos dado cuenta de nuestra propia condición. Ahora, quiero que escuchen bien. Antes de Cristo, antes de conocer al Señor, nuestro concepto moral consistía en una comparación horizontal. Es decir, yo veía a un ladrón, ¿verdad?, que se robó un carro y yo decía, ese es un hombre malo, yo no soy así. O aquel hombre mató, o esa mujer mató 15, 10 personas, yo no haría eso. Y teníamos una regla para medir nuestra moral de manera horizontal, era más bien comparativa. Pero cuando llega el Evangelio, dice Romanos 12 que no hay ni uno bueno. Y entonces viene el Evangelio y comienza a sacar de nuestros corazones la realidad en la condición que todos nos encontramos. La palabra dice en Juan 3:36, dice que el que rechaza al Hijo es condenado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el problema que tenemos en sí ante Dios no es inicialmente nuestras obras con lo que hacemos, es nuestra condición caída. Y todos somos caídos, todos somos muertos espirituales sin Cristo. Muchos piensan que dicen, no, porque ese mató 2 y este mató 1. ¿Cuál es más bueno? No, los dos, pero ¿cuál es más malo? Es la pregunta. Los dos ante Dios están bajo condenación, aunque el otro no haya matado, porque todos o hemos físicamente matado o hemos espiritualmente odiado. Y dice el Señor que odiar a alguien es homicidio. Entonces todos estamos bajo condenación para que toda boca se cierre, dice Romanos, y Dios sea veraz y justo. El Evangelio, mis hermanos, es el mensaje que arroja luz a nuestro corazón y luego hace un contraste entre la maldad de nuestro corazón y la santidad y justicia de Dios. Si usted ha leído Isaías 6, en Isaías 6 vemos que el profeta viene del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 predicando un mensaje poderoso y en el capítulo 6 se encuentra con el Señor. Dice que tuvo una teofanía, entiéndase, una visión de Dios. Y cuando vio al Señor, lo primero que dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que soy hombre muerto. Entonces, si no estamos constantemente mirando la palabra de Dios, comparándonos con Cristo, no vamos nunca a entender nuestra debilidad, nuestra condición y nuestra gran necesidad. El profeta Isaías, siendo un profeta de Dios, al ver a Dios, no dijo, tengo áreas que tengo que trabajar. Soy un hombre imperfecto, me equivoco como todo el mundo. No dijo eso, dijo, soy hombre muerto y habito entre gente de labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el Señor lo limpia para poder tener una comunicación.
Pero nos damos cuenta que en un instante el Señor dice, después que lo limpia, yo siempre veo este texto así. El Señor no le dice, después que lo limpia, Isaías ve, sino dice el Señor, ¿quién irá por nosotros? Haz una pregunta como a ver, ¿quién dice yo? Y dice el Señor, ¿quién irá por nosotros a predicar el Evangelio? Isaías de su voluntad dice, Señor, heme aquí, yo voy. Vemos que Isaías tomó una decisión. Yo voy, Señor, envíame a mí. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, no teníamos la capacidad de nosotros buscar a Dios, querer a Dios, hacer su voluntad. Ninguno de nosotros. Es una aberración cuando una persona dice que va a entrar al cielo por buenas obras y no sabe lo que está diciendo. Y muchos no creyentes dicen esto, o muchos creyentes que creen en una denominación que dice que si te portas bien, Dios te perdona y te recibe. Bueno, nosotros no recibimos la salvación por buenas obras, es por fe. Pero una vez recibimos la salvación, tenemos y debemos que vivir por buenas obras. El Evangelio, hermanos, no es el único medio por el cual Dios nos ha llamado, pero es el único mensaje que salva. Me explico. La creación, según Romanos 1, da testimonio de Dios. La creación habla de su divino poder y deidad. La conciencia, según Romanos 2, nos trae convicción de pecado para condenación. Pero Romanos 1, ¿verdad? El cual el Evangelio da testimonio de Dios y dice que es poder de Dios para salvación. Aquí vemos tres cosas que dan testimonio de la existencia de Dios, de que Dios está ahí, de que hay un Dios juez justo de toda la tierra. Pero de estos tres, solamente uno salva, ¿verdad? Los que creen en la creación no reciben la salvación. Eso ya sería panteísmo, creer en la naturaleza. Creemos en Dios que hizo la creación, pero esa creación apunta al Creador, ¿verdad? Y crea un sentido de humildad en nosotros, en el sentido de al ver la grandeza de su creación. Imagínense cuando usted ve algo que es tan grande y es creado, imagínense cuánto más grande será el Creador. Pero luego vemos algo que tenemos cada uno internamente y es la conciencia. Esta conciencia nos confronta, nos condena. Cuando hacemos algo mal, hemos estudiado, nos condena. Pero luego vemos el mensaje del Evangelio, dice que es poder de Dios para salvación. El Evangelio, mis hermanos, es el mensaje que arroja luz en el corazón del pecador, manifestando la condición, la intención y las obras. Escuchen bien, su condición, su intención y sus obras. Ahora, fíjense la idea. Condición es nuestra naturaleza. Estamos muertos espirituales, somos caídos. La intención es lo que se formula en nuestro corazón cuando estamos formando pensamientos para tomar decisiones. Y obviamente las obras es el resultado de nuestra condición e intención pecaminosa. Ahora, ¿qué vino Cristo a hacer? ¿A cambiarnos de hacer malas obras para hacer buenas obras? Obviamente no. Cristo vino para darnos vida a nosotros que estábamos muertos. Pero esa vida necesita ser manifestada en obras. Esa vida es la vida de Dios en el creyente. Pero hay algo que todavía Dios no toca y es nuestra decisión. Aún siendo cristianos, la palabra está llena de exhortaciones y mandamientos que dice despojaos del viejo hombre. ¿Por qué dice despojaos? Porque todavía, aún siendo cristianos, tenemos la facultad o tenemos la capacidad de andar en el viejo hombre o en el nuevo hombre según Cristo. Yo, si quiero, puedo volver y vivir como yo vivía antes. Es muy fácil. Gracias a Dios no lo voy a hacer, ¿verdad? Por su gracia y misericordia y su favor me ayudan, no lo voy a hacer. O sea, yo decido no hacerlo, pero tengo esa capacidad. Yo decido robar o no robar, mentir o no mentir. Y por esa razón nos damos cuenta, mis hermanos, que el Evangelio, cuando es predicado, sale a través del Espíritu y la palabra la realidad de nuestra condición, intención y nuestras obras. Miren, hay personas que han matado literalmente y hay personas que han matado con pensamientos. Esto lo hemos visto. En Mateo 5 Jesús dice, si alguno odia a su hermano, es homicida. Fíjense, es culpable de homicidio. ¿Por qué? No por el acto, sino por el origen de la condición de muerte
La intención es lo que el Señor mira. El Señor mira el corazón. Muchas veces Dios, como estudiamos anteriormente, Dios, si alguien se roba un carro, esta persona rompió la ley, ¿verdad? Vamos a decir civil o estatal o federal o criminal. Y el juez, un hombre de carne y hueso, lo juzga, lo meten a la cárcel, lo multan. Pero cuando tú odias de manera interna, un juez terrenal no te va a meter preso, no te va a condenar, pero Dios sí, porque Dios mira el corazón. Miren, 2 Corintios 4, versículo 6, vamos allá. 2 Corintios 4, verso 6. Aquí vamos a ver algo. El Evangelio, mis hermanos, cuando vino a nosotros, vino en forma de un mensaje, ¿verdad? Vino como un mensaje. A nosotros creer ese mensaje, lo que estamos haciendo es diciéndole, Señor, escuché tu mensaje, quiero ser tu siervo, quiero ser salvo, me arrepiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así es como sabemos que fuimos salvados. No un día fui a la iglesia y me presentaron el Evangelio y en mi mente yo tenía ya predeterminado seguir viviendo como yo quiero, pero ceremonialmente, para que no me digan nada, cerré los ojos, levanté las manos, oraron por mí, pero seguí viviendo como yo quise. Para Dios, para la iglesia, una alma para el Señor. Gloria a Dios, a su nombre gloria, ¿verdad? ¿Y cuántos fueron salvados? 150 para su gloria. Pero cuando Dios mira el corazón, a lo mejor fueron 3 los que fueron salvados. Porque Dios no mira tu emoción, Dios no mira tu confesión con tu boca, Dios mira tu fe en tu corazón. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Y aquí nos damos cuenta que 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó, fíjense, Dios le dio un mandamiento en la creación, en las tinieblas, para formar todo lo que hoy vemos. Dios que mandó que de las tinieblas aquí se entiende como lo que está vacío, desordenado y oscuro, como dice Génesis 1, dice que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora, aquí ese es el misterio. Cuando alguien escucha el Evangelio con sus oídos físicos y cree de corazón, de las tinieblas, entiéndase, desde el corazón que está en caos, en tinieblas, ¿verdad? Está en desorden, Dios, ¿verdad? Dice resplandece. Dice, fíjense el texto, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos una idea así como Isaías. Isaías, cuando vio al Señor, pudo ver su condición real. Cuando el Evangelio ilumina nuestros corazones, entonces sale de nuestro corazón la realidad de nuestra desnudez. Cuando Adán pecó y escuchó la voz de Dios, Adán salió corriendo, porque el contraste de su santidad refleja nuestra oscuridad. El contraste de su pureza hace que se vea claramente nuestra inmundicia. Entonces, si yo me comparo con otro cristiano, es muy fácil que ese cristiano sea mejor que yo o yo mejor que él, si me comparo de manera horizontal. Pero en el momento que yo pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe y me comparo, lo único que decimos es, me falta mucho. No tengo ni el 1% de Cristo en mi vida, aunque he crecido, pero en comparación a Él, me falta mucho por aprender. Pablo dice, yo todavía no pretendo haberlo alcanzado. Pero aquí nos damos cuenta, mis hermanos, esta luz que resplandece en el corazón del que cree, porque si usted ve el verso 4, dice que los que no creen fueron cegados por Satanás, los que no creen. Ahora, quiero que noten esto. Si usted mira más arriba la Biblia, verso 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ¿de quién? De los que no creyeron. Pero a los que creen, esta luz del Evangelio resplandece la faz de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que creen y los que no creen? Aquellos que al escuchar el mensaje toman una decisión. Escuché el mensaje, no me conviene, todavía quiero seguir en fornicación. Después, no creyó. Escuchan el mensaje, dicen, tienes que negarte a ti mismo. No sé, otro día te escucho. Pero hay otros que escuchan el mensaje del Evangelio y dicen, wow, yo voy camino al infierno. El Señor fue a la cruz para que yo no fuera a ese lugar.
wow, yo he vivido ofendiendo al Señor. Yo quiero servir a Cristo. Y toma una decisión y en ese momento resplandece la gloria de Cristo en sus corazones y ahí se contrasta la santidad de Dios y la inmundicia de nuestro corazón. Si notamos, hermanos, nos damos cuenta, predicar el Evangelio a personas que le compartimos el Evangelio siempre optarán por dos reacciones. Algunos nos damos cuenta, rechazan el Evangelio, ¿verdad? Escuchan el Evangelio y dicen, no me interesa. Otros, ¿verdad? Obviamente sienten la convicción de arrepentirse y nos damos cuenta, mis hermanos, nos damos cuenta cómo reciben el Evangelio y son salvados. El Evangelio despierta en nosotros la realidad de nuestra condición, caída de pecado y que hemos vivido ofendiendo a Dios. El mismo libro de Efesios, capítulo 2, ¿verdad? Nos dice que vivíamos muertos en delitos y pecado, ajenos de la vida de Dios, controlados por el príncipe de la potestad del aire, controlados por la carne, y vivíamos bajo un yugo que aunque teníamos la libertad de escoger entre una cosa y la otra, siempre nuestra elección era carnal, terrenal o diabólica. Eso lo dice Santiago 3. Éramos libres de escoger, pero ahora tenemos una cuarta opción. Entre nuestra voluntad a escoger hay una cuarta opción. Escuchamos las ofertas del mundo, los deseos de la carne, la incitación de Satanás y tenemos el Evangelio. Y entre los cuatro podemos escoger, ¿verdad? ¿Cuántos escogen del Evangelio? Gloria a Dios. Aquí nos damos cuenta que aunque éramos libres para vivir según nos parecía, no teníamos la capacidad de buscar a Dios según nuestros deseos humanos. ¿Por qué no podíamos buscar a Dios? Una pregunta muy importante. ¿Por qué antes de yo escuchar el Evangelio que me salvó, por qué yo no podía una mañana decir, ¿sabes qué? Tengo una buena idea, voy a buscar de Dios? Bueno, todo el que ha dicho eso, quizás hay uno pensando, no, pastor, yo un día me levanté y yo busqué de Dios sin nadie predicarme. Hay dos maneras que voy a usar, hay muchas, pero hay dos que voy a explicar cómo Dios nos llama. Cuando yo conocí al Señor, ¿verdad? Por eso entiendo, comenzó algo en mi corazón, un sentimiento de buscar de Dios. Pero ya me habían predicado, había escuchado del Evangelio, había visto letreros que dicen Cristo viene, había visto enseñanzas por internet y comenzó ese fuego en mi corazón. Ahora, mi esposa y yo cuando ella comenzó a tener sueños, yo comencé a tener ese sentir y sentimos que Dios nos estaba llamando personalmente, nos estaba llamando, pero ya nos habían predicado. Y yo sé que esto pasa con todos, a diferencia que hay algunos que se detienen y responden a esa voz, otros la ignoran. Otros, yo he escuchado gente que me dicen, pastor, yo he tenido sueños del rapto, yo he tenido sueños que Dios se me aparece, he tenido sueños que me voy al infierno. Y pasa un día y tú ves a esa persona y no se arrepiente, siguen igual. Ese sueño no le hizo nada, no porque no tenía un propósito, sino porque la persona no decidió. ¿Por qué razón no teníamos la capacidad de buscar de Dios? Tres cosas quiero explicar. Primero, Dios tenía que proveer de un camino nuevo. Si ustedes se acuerdan del Génesis, Dios sacó fuera a Adán y a Eva, y eso lo debemos entender de manera espiritual, donde al sacarlos cayeron en lo terrenal plenamente. Adán y Eva vivían en un ámbito espiritual y terrenal juntos, manifestado al ojo. Eran espirituales, pero también eran terrenales, eran seres humanos creados en la tierra. Pero cuando pecaron, lo espiritual se desconectó de lo terrenal y el Señor los echó fuera a la tierra, así como Satanás, y lo espiritual se escondió, se volvió un misterio en ellos, una separación. Así como Isaías 59 dice, ustedes han hecho división entre ustedes y mí por el pecado. Entonces hay una barrera, así como cuando el rico y Lázaro fueron al infierno, uno al infierno, el otro al seno de Abraham, dice, hay una cima que nos separa. Entonces, debemos entender que Dios tenía que abrir un camino. La palabra dice, Dios ha abierto un camino nuevo y vivo en Cristo, ¿verdad? Número uno. Segundo, Dios tenía que proveernos un sacrificio. Dios no podía acercarse a nosotros ni nosotros a Él sin primero hubiese un pago por la deuda, y no solamente la deuda de pecados pasados, sino un sacrificio que pagara y limpiara. Pagar la deuda, limpiar nuestro corazón.
Para poder habitar con Dios tenemos que ser limpiados. Isaías dice que cuando vio al Señor, un serafín dice que voló y limpió sus labios. Dice, aquí esto ha limpiado tu boca y tu pecado es limpiado. Entonces, luego de eso pudo hablar con Dios, porque ya fue limpiado. Entonces vemos que tenía Dios que proveer de un sacrificio. Tercero, ¿por qué no podíamos acercarnos a Dios? Porque también, punto 3, Dios tenía que instruirnos, darnos su verdad y su palabra para que podamos de manera voluntaria caminar hacia Él. Ahora, ¿no se ha preguntado usted por qué si fuimos salvados, el Señor nos dejó aquí en la tierra, ¿por qué no nos llevó al cielo? La salvación consiste en que Dios nos ha dado la capacidad de nosotros tomar el camino hasta llegar al cielo. Así como la película de El progreso del peregrino de John Bunyan. Una vez fuimos salvados, ahora tenemos que voluntariamente volver a casa. Dios no te salva y te pone en el paraíso. Dios te salva y de ahí decidimos caminar hasta llegar allá. Por esa razón, vemos para que lo cojo no se salga del camino. Jesús dice, yo soy la verdad, la vida y el camino. Para que no tropecemos. Todas esas palabras en la Biblia hablan de un camino. Pablo dice, ya llegando al día de su muerte, dice, ya yo he terminado la carrera. ¿Qué carrera? De llegar al final del camino que Dios ha puesto delante. Puesto los ojos en Jesús y es para que podamos caminar en dirección a Él. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que Jesús era el camino de vuelta al Padre, o es. Jesús es el sacrificio perfecto para que podamos, para ser reconciliados con el Padre, y Jesús es la verdad que nos lleva al Padre. Jesús es el camino, según lo que estoy explicando. Jesús es el sacrificio y Jesús es la verdad y la palabra que nos lleva al Padre. Ahora bien, en Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel para avanzar, vamos sobre el final. Ezequiel 36, hemos leído bastantes veces este texto y lo leo porque es un versículo que está cargado de una información importante acerca del nuevo nacimiento. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. En este texto, hermanos, fíjense lo que dice. Perdón. Ezequiel 36, versículo 26. Aquí es la promesa del Espíritu Santo. Aquí aparecen palabras de todo lo que Dios va a hacer cuando alguien nace de nuevo. Cuando alguien recibe el Evangelio, el Señor hace una obra en la vida de esta persona. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entendemos que se vivía por la fe y la ley. Vamos a decir, por la fe y la ley. El hombre a quien Dios le daba sus leyes, la vivían por fe, confiados en Dios, pero cumpliendo la ley. Pero ahora entrado Cristo, ahora vivimos por la gracia y por la fe. Pero no significa que no vivimos obedeciendo la ley de los 10 mandamientos o amar a Dios y al prójimo sobre todo. Aquí nos damos cuenta que ahora Dios nos ha dado la capacidad, no para cumplir la ley como un sacrificio, sino para que vivamos un estilo de vida según la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, cumplir la ley era un sacrificio. En el Nuevo Testamento, cumplir la ley es un estilo de vida. Esa es la diferencia. Cuando yo, por ejemplo, una de las cosas que vemos es el pueblo de Dios peleando con sus enemigos, y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios perdonando a sus enemigos. Esa es la diferencia. Entonces, el Antiguo Testamento, obedecer a Dios era un sacrificio. En el Nuevo Testamento, obedecer a Dios es un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Porque es nuestra nueva naturaleza, es lo que el Espíritu produce en nosotros para cumplir la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces aquí comienza Ezequiel en el verso 26, fíjense. Dice, os daré, aquí hablando el Señor, corazón nuevo. Corazón nuevo, hemos estudiado que habla de una voluntad nueva, de un deseo nuevo, de un sentir nuevo. Recuérdense que hay cosas que no nos molestan. Por ejemplo, podemos ver una injusticia y no sentir nada, ¿verdad? Tener un corazón de piedra, como bien lo va a decir el texto. Entonces, Dios nos ha dado un corazón espiritual que va a querer hacer la voluntad de Dios, que va a sentir dolor cuando algo que a Dios no le agrada sucede, y un corazón que va a vivir según la voluntad de Dios. Dice, y pondré espíritu nuevo.
Y el espíritu aquí está hablando de la mente, de la conexión del creyente y Dios, de cómo recibimos el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para llevar a cabo el plan de Dios. Una cosa es el corazón, que habla de la voluntad, de la intención, del sentimiento, y otra cosa es la mente, que habla del conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Entonces, estos dos, los sentimientos y los pensamientos, hemos estudiado, juntos forman la voluntad. Nosotros decidimos estudiar la palabra, vivir la palabra, y decidimos responder al sentimiento que el Espíritu produce en nosotros. Sigo leyendo. Y pondré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra. Esta palabra quitaré es la santificación. Mientras usted como cristiano y yo cada día obedecemos la palabra, el Señor va de manera progresiva santificando. Y el corazón que no sentía, ¿verdad?, no, era insensible al pecado, ahora es sensible al pecado. Ahora le duele el pecado, le avergüenza el pecado, odia el pecado. Porque vamos siendo transformados a la imagen de Cristo y vamos amando más las cosas de Dios y odiando más las cosas de este mundo. O aborreciendo, podemos decir. Dice luego el texto, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, que sienta las cosas que vemos que son pecado, pero también que sintamos la voz de Dios. El verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, el espíritu con E minúscula es el espíritu de cada creyente. Es la vida espiritual de cada creyente, pero el Espíritu Santo es la presencia de Dios en el creyente. Dice luego, y haré. Esta palabra es importante. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa palabra haré es lo que Filipenses dice, Dios produce el querer como el hacer. Bueno, aquí vemos dos cosas que Dios hizo. Número uno, nos dio un espíritu nuevo. Este espíritu es donde Dios iba a depositar su deseo, el cual es el corazón, y su entendimiento, el cual es la mente o el espíritu. Pero luego Dios nos da otra cosa al nacer de nuevo. ¿Qué nos da? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escuchen bien, es el agente capacitador. Hechos 1:8. Capacitador. El Espíritu nos da poder. Pero también el Espíritu nos revela. 1 Corintios 2. Es el agente revelador. El que nos capacita y el que nos revela. Es el que nos da el poder de Dios para poder y querer servir a Dios. Y nos revela las cosas ocultas de Dios para cumplir su perfecta voluntad. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros este querer y también nos da la capacidad para poder. Quiero y puedo son las dos partes de esta porción. Ningún cristiano de su propia iniciativa, mis hermanos, quiere o puede cumplir la buena y perfecta voluntad de Dios. Mucho menos puede entender los misterios ocultos de Dios. No puede porque si no quiere, no tiene el Espíritu, o no responde al Espíritu si es cristiano, Dios no le da. Lo pongo de esta manera para tener una idea más simple. Cuando Dios pone el deseo de servirle, en ese deseo, podemos llamarle, en ese paquete, viene incluida la capacidad, el don, el propósito, etc. Cuando el Señor le entrega los talentos a sus siervos, dice que le entregó unos talentos. A uno le dio 5, 2 y luego dice según la capacidad de cada uno. Esa capacidad también es dada por Dios. Dios le da capacidad al que le dio 5 para que cuide 5 y al que le dio 2 le da capacidad para que cuide 2. Al que le dio 1, capacidad para que cuide 1. Pero el que le dio 1 decide no serle fiel a Dios, decide esconder el talento. Entonces aquí nos damos cuenta, cuando sentimos el deseo de servir a Dios, es porque el Espíritu Santo produce en nuestros corazones el anhelo divino. Miren, muchos cristianos se jactan, escuchen bien, de decir, ay pastor, yo lo que quiero es servir a mi Señor. Pero no lo hacen y piensan que por decir eso ya están bien con Dios. No dándose cuenta que lo que están es repitiendo lo que el Espíritu le está demandando. Hay quienes dicen, pastor, quiero entregar mi vida al Señor, pero se me hace difícil. Ese quiero es el Espíritu que produce ese quiero. El Espíritu te está ahora esperando que tú respondas a ese quiero. Porque a veces decimos quiero y no lo hago, significa yo no quiero. Y por eso vemos este dilema.
¿verdad? Quiero, pastor, pero es difícil, entonces estamos ahí en esa lucha. Ese quiero agradar a Dios viene de Dios, pero ese se me hace difícil es diciéndole a Dios, no quiero, Señor. Miren, 17 puntos le voy a leer aquí rápido. Si voy rápido, usted luego en la enseñanza la repite y puede ver los textos. Pero voy a leer 17 cosas, son muchas más, pero 17 cosas que saqué en una lista de lo que el Espíritu hace en el creyente. ¿Están listos? Voy a ir rápido. Así que no se me desespere, la puede oír luego y toma notas. Número 1, el Espíritu Santo convence de pecado, Juan 16:8. Número 2, el Espíritu Santo produce el deseo de Dios, Filipenses 2:13. Número 3, el Espíritu Santo capacita para vivir para Dios, Hechos 1:8. Número 4, el Espíritu Santo revela los misterios de Dios, 1 Corintios 2:10. Número 5, el Espíritu consuela en nuestra debilidad, Juan 14:16. Número 6, el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene, Romanos 8:26. Número 7, el Espíritu Santo nos fortalece en momentos difíciles, Efesios 3:16. Número 8, el Espíritu nos guía en la voluntad de Dios, Romanos 8:14. Número 9, el Espíritu nos libra de pecado, 2 Corintios 3:17. El Espíritu, número 10, el Espíritu Santo nos da vida, Juan 6:63. El Espíritu Santo gime por nosotros, Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios, Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos anhela celosamente para Dios, Santiago 4:5. El Espíritu Santo sacia nuestra sed del alma, Juan 4:14. El Espíritu Santo es que santifica, 1 de Pedro 1:22. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir lo carnal y terrenal, Romanos 8:13. Y por último, el Espíritu Santo es el sello de nuestra entrada al reino de Dios, Efesios 4:30. En ningún lado en la Biblia, mis hermanos, el Espíritu Santo nos obliga a obedecer. En ningún lado en la Biblia el Espíritu Santo decide por nosotros. En ningún lado en la Biblia el Espíritu Santo nos seduce para hacer la voluntad de Dios. Mucho menos el Espíritu Santo es el responsable de nuestras decisiones. ¿Qué el Espíritu Santo de Dios no hace en el creyente? El Espíritu Santo no decide por nosotros. El Espíritu Santo nos da el anhelo, produce ese deseo interno, pero esperando que respondamos. Jesús en un momento le dice a los discípulos en Getsemaní, velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, dispuesto a qué? A que le demos el lugar de gobernarnos. Los que son gobernados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Nosotros decidimos en qué pasamos el tiempo, a quién queremos obedecer, a dónde queremos ir, si responder al deseo del Espíritu Santo o no responder al deseo del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, obedecer a la voz de Dios o endurecer nuestros corazones. Vemos Hebreos 3:15 que dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, ¿por qué aquí el texto de Hebreos nos está exhortando que si escuchamos esa voz de una orden de parte de Dios, no endurezcamos el corazón? ¿Por qué dice endurecer? Ezequiel habla de un corazón de piedra que no siente, no oye, no ve, no entiende. Entonces, si endurecemos así como Faraón, ¿verdad? El corazón, no oímos la voz de Dios, no nos molesta, no nos... miren, cuando usted escucha, y Dios es tan sabio que yo siempre digo que las ambulancias le imitaron el sonido de la sirena a un bebé. Es decir, cuando una ambulancia suena, parece un bebé llorando. Pero son inventos míos. Pero cuando usted escucha a un bebé llorando, Dios en su sabiduría ha creado un sonido en su lloro, ¿verdad?, del bebé, que molesta. O sea, no te puedes quedar tranquilo cuando escuchas a un bebé llorar. O sea, te molesta, tienes que hacer algo. Pero fíjense, esa idea, hermanos, también la vemos contraria a personas que son sin conciencia, endurecidas, que no le molesta el grito, el lloro, el lamento de sus bebés.
O sea, podemos endurecer el corazón, hermanos. Dios, cuando nos habla, podemos sentir esa voz. Muchos la sienten medio que creo que Dios me habló. ¿Por qué razón lo dicen así? Porque no tienen una continua relación. Y cuando Dios les habla, como que dicen, creo que Dios me habló. No sé si fue Él. Pero fíjense en esto, hermanos. En Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz. Dice, y fue la luz. En Génesis 1:11 dice el Señor que las plantas, ¿verdad?, produzca la tierra hierbas, plantas, semillas, y fue así. En Génesis 7, ¿verdad?, el Señor demanda o manda a los animales que entren al arca de 2 en 2, y fue así. Pero en Génesis 2, 16 y 17, el Señor mandó a Adán y a Eva que no coman del fruto porque iban a morir si comían de este fruto del árbol prohibido, y no fue así. La creación respondió a la orden de Dios, las plantas, los animales, pero Adán y Eva no respondieron a la orden de Dios. Ahí vemos una voluntad, una elección que tenemos de responder a Dios o no. Cuando Cristo viene, ¿verdad? Por eso vemos textos que dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad. En otras palabras, vengo a agradarte, Señor. Vengo a complacerte, mi Señor. He aquí envío a quien hará mi voluntad. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres, la mayoría hicieron todo lo que quisieron. Pero ninguno, a pesar de los que obedecieron, ningunos pudieron satisfacer la ley de Dios. No pudieron cumplirla. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de que a veces son preguntas lógicas y ejemplos lógicos, pero si nosotros nos pasamos la luz roja manejando en un vehículo y la policía nos para y nos da una multa, nosotros no decimos, oh, envíale la multa al Señor que Él te la paga, porque Él está en control de todo. ¿Verdad que no decimos eso? No, el policía te dice, no, tú tienes que pagar la multa porque tú de manera voluntaria te fuiste en rojo. Entonces, son ideas, hermanos, que tenemos que comenzar a cambiar nuestro vocabulario, porque aún cristianos cuando cometen sus errores, sus pecados, dicen que Dios está en control. No, mis hermanos, no. El juez de toda la tierra va a juzgar un día y va a poner a un lado las cabras y las ovejas. Las cabras son las que decidieron vivir como querían, las ovejas son las que decidieron vivir bajo el pastor. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, si nos preguntamos quiénes serán condenados en el juicio final del trono blanco, aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Mateo 7:21, quiero ir sobre el final, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora les hago esta pregunta para eliminar dudas y confusiones. Muchos dicen que Dios está en control de todo, ¿verdad? Entonces, Dios dice en su palabra que su perfecta voluntad es que nadie se pierda. Su voluntad es que vivamos su palabra. Su voluntad perfecta es que sirvamos al prójimo. ¿Por qué hay un grupo que sí lo hace y otro no? Porque Dios escogió a este grupo para que cumpla su voluntad y al otro no. Entonces, si eso es una realidad, ¿cómo es posible que el otro grupo será condenado por no cumplir de manera voluntaria como responsables la voluntad de Dios? No. Dios envió el mensaje a todo el mundo y Dios le va a pedir cuentas a todo el mundo. Dios le pedirá cuentas a todo el mundo, mis hermanos. Miren, para concluir, ¿cómo sabemos distinguir si ese deseo que Dios produce en nosotros, ¿verdad?, es de Dios o no es de Dios? Esto es lo importante de nosotros estudiar la palabra. El lenguaje de Dios, podemos decir, para con el creyente es la Biblia. Ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje del Espíritu es la Biblia. Si Dios produce en ti un deseo, un anhelo, y tú no conoces la palabra, no vas a poder distinguir entre el deseo y tu razón. No vas a poder decir, ¿qué estoy sintiendo? Le pongo un ejemplo. Esto lo he usado varias veces, pero son ejemplos muy sencillos. Nadie nunca tendrá, vamos a decir, deseo de comer algo que nunca ha comido. Usted no dice, ay, tengo un deseo de comer. ¿Verdad que no se puede? No, primero usted come algo
y si es muy bueno, su memoria lo registra y se queda eso registrado en usted, y usted en el futuro dice, me gustaría volver a comer carne frita, pastel, chocolate, no sé. Entonces usted guarda eso en su memoria y por la información usted reconoce el deseo. Entonces si usted estudia la Biblia y usted comienza a tener un sentido, ¿verdad?, de orar, dice, la palabra dice que hay que orar y estoy sintiendo que tengo que orar. ¿Qué significa eso? Que Dios está produciendo el querer como el hacer de orar según su voluntad. Entonces, ya tenemos la confirmación según la palabra y el deseo. ¿Qué falta? La voluntad de nosotros decidir, tomar la decisión. Muchos cristianos dicen, pastor, quiero servir a Dios. Y digo, ok, vamos a ponerte a hacer esto. Y luego no vienen. ¿Qué me dijo? ¿O qué le dijo a Dios? No te quiero servir. Sentí de parte del Espíritu servirte, pero yo no quiero. Estoy ocupado haciendo otra cosa. Entonces ahí es donde debemos de tener cuidado. Fíjense en este orden. Número 1, el Espíritu Santo produce en nuestros corazones el anhelo de cumplir su voluntad. El anhelo, el deseo. Miren, ¿cuántos de ustedes sentados en su casa han dicho, tengo un deseo de ir a tal lugar? Y luego dicen, pero no voy. Entonces fíjense, el deseo no es la voluntad. El deseo es la iniciativa de la voluntad, no en sí la voluntad. La voluntad es nuestra en el sentido de tomar una decisión individual. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones el anhelo de cumplir la voluntad, la iniciativa. Nosotros, por otro lado, identificamos ese deseo o ese anhelo según la palabra, ¿verdad? Dios, por eso es que cuando tenemos sentimientos raros, vamos a la palabra. Pastor, yo me soñé que el Señor, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Pastor, yo tuve una visión o tengo tal sentir de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Si contradice la Biblia, Dios no ha hablado. Pero luego vemos, por tercero, que el Espíritu Santo, luego que confirma ambos, tanto el deseo como la palabra, entonces luego nosotros decidimos. Ahí es donde viene la idea. Miren, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que Ezequiel dijo que nos hará un corazón de carne? Bueno, el cristiano va creciendo de manera gradual y progresiva en hacer del Espíritu Santo como si fuera su propia conciencia. Es decir, cuando uno va madurando en el Señor, ya comenzamos a sentir como Dios siente, a amar las cosas que Dios ama, a querer las cosas que Dios quiere. Esa es la santificación. Acuérdense, la justificación fue el pago en la cruz por la deuda, pero la santificación es la limpieza por nuestra condición caída. Entonces, la santificación consiste en cambiar el corazón, y ya cuando yo leo la Biblia y me dice perdona, ya no es un sacrificio perdonar, es algo que yo quiero hacer porque ya es mi naturaleza nueva. Quiero perdonar. No puedo estar sin perdonar. No robes, no puedo robar porque mi corazón ha sido cambiado, transformado, ya no puedo robar. Para mí es contra naturaleza robar, ¿verdad? No cometas inmoralidad sexual, ya no quiero porque mi corazón se ofende al hacer eso, no puedo, etcétera, etcétera. Entonces la santificación viene por medio a el deseo del Espíritu, la respuesta de la palabra de Dios, la Biblia, y la obediencia. Estos tres es lo que va de manera simultánea, el Espíritu va trabajando y nuestro corazón va cambiando nuestro corazón. Y ya no tenemos que escuchar a alguien decirnos, tienes que obedecer a Dios. Ya vamos creciendo en el quiero obedecer a Dios y voy a obedecer a Dios. Voy a terminar, hermanos, aquí en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Mis hermanos, Dios nos ha suplido con todo lo que pertenece a la vida espiritual. Pero aunque Dios nos ha dado dones espirituales y a través del Espíritu producimos frutos espirituales, el Espíritu se limita si no sometemos nuestra voluntad a Dios. El Espíritu está allí, como dice Mateo 26:41, dispuesto ¿a qué? A esperar que le demos lugar. Dice Santiago 4:5, el Espíritu nos anhela celosamente. Él quiere hacer, o Él quiere que vivamos según la voluntad de Dios. Pero el Espíritu se queda hasta el límite de nuestra voluntad. Si no hacemos la voluntad, el Espíritu va a mover a otro o a otra. Y por eso muchos no cumplen el plan de Dios. Primera de Juan 2, verso 15, dice, no améis al mundo,
Siempre hemos estudiado que cuando amamos algo, eso que amamos controla nuestra voluntad, sea lo que sea. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es una decisión individual de cada individuo, valga la redundancia, de cada ser humano. El Evangelio viene como una invitación que trae beneficios, implicaciones y consecuencias. El beneficio de la salvación, la implicación de negarte, pero la consecuencia, si no lo recibes, de la condenación. Entonces, el Evangelio, repito, trae un propósito de salvación. Trae una propuesta, es una invitación con implicación, con beneficio, implicación y consecuencias. Consecuencia es cuando rechazamos el Evangelio, es la perdición eterna. Las implicaciones, lo que cuesta seguir a Cristo, negarnos. Pero el beneficio es eterno, mis hermanos. Pero todos están sujetos a la decisión de cada persona. Si tú dices que no al Evangelio, disfruta, lo digo de manera irónica, disfrutas de la consecuencia, la condenación. Pero si tú aceptas el Evangelio y dices, sí Señor, te seguiré, hay un beneficio, pero también hay una implicación. Entonces, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, si sometemos nuestra voluntad a Dios de manera voluntaria, repito, Dios es glorificado y nosotros obviamente somos beneficiados. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que todos, como cristianos nacidos de nuevo, poseemos el Espíritu Santo. Pero fíjense, 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues al Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu? El Espíritu está allí constantemente produciendo en tu corazón, busca de Dios, ora, estudia la palabra, lee la palabra, sirve a Dios, etc. Pero de una manera repetitiva ignoramos esa voz, apagamos el Espíritu. Y ya el Espíritu no nos habla, ya el Espíritu no dice nada, y ya caemos a la conciencia, por así decir. Ya tenemos que, como quien dice, volver a arrepentirnos en el sentido de volver a acercarnos a Dios, pedirle perdón y volver otra vez a, vamos a decir, desarrollar otra vez ese corazón sensible que teníamos antes. Miren, si usted tiene más de 2, 3, 4 años en el camino cristiano, se da cuenta que al principio todo era así como fácil, ¿verdad? Y mucha emoción y contentura y alegría. Y a medida que vamos aprendiendo, como que el corazón se va poniendo como más pequeño. Debería ser lo contrario. En muchos el corazón sigue santificándose, pero en otros, ¿verdad? Se echan a dormir espiritualmente y se lo lleva la corriente. Y luego ni sienten ni ven, ¿verdad? Ya, pastor, ya no tengo deseo de ir a la iglesia, ya ni la Biblia leo, ya ni oro. ¿Y qué sucede? Se alejan de Dios y comienzan a experimentar un vacío en su corazón, una falta de gracia. Pero sabemos que el Señor en su misericordia ahí está esperando que nos arrepintamos como el hijo pródigo y nos acerquemos al Padre y volver a vestirnos con sus vestiduras, anillo, que es la identidad del creyente, espiritualmente hablando es la marca del cristiano, el Espíritu Santo, y las sandalias, que habla del evangelio o del servicio al Padre. Mis amados, espero que esta enseñanza haya servido de mucha edificación para nosotros. Hay mucho más que aprender, nos faltaría tiempo para hablar de tantos puntos, pero yo sé que poco a poco el Señor nos va llevando y debemos de asumir la responsabilidad y entender de que cuando Dios nos da un mandamiento, nada va a suceder según el plan de Dios hasta que no obedezcamos. Cuando Dios te dice, si tú obedeces, yo te bendeciré, no debemos esperar la bendición si no somos obedientes. Entonces, son cosas que debemos de tener muy claro y muy sencillo como cristianos de obedecer a Dios de manera voluntaria, de tomar esa decisión si vamos a seguir al Señor o no, si vamos a servir a Dios o no. Porque el Espíritu, como bien lo dije, no va a tomar una decisión por nosotros. Nosotros decidimos. Oramos. Padre, gracias, Señor. Bendito eres. Gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje. Yo te pido que bendigas a mis hermanos. Yo te pido, Señor, que esta palabra, mi buen Dios,
cale los corazones de aquellos que están escuchando con sus oídos, pero que cada uno de nosotros permitamos que esa palabra entre al corazón. Ayúdanos, Señor, porque estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Te necesitamos cada día más, Señor. Queremos estar más cerca de ti, pero sabemos que tú quieres que hagamos tu voluntad, Señor. Y si decimos querer hacer tu voluntad, debemos escoger hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, cada día a cumplir, Señor, tu eterno propósito y tu misión sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Mientras oraba, mis hermanos, me acordaba de la parábola del sembrador, cómo el Señor habla de 4 corazones. Y corazón también siempre es referido a la voluntad. Y si usted se da cuenta, nosotros escuchamos de manera automática. Nosotros no tomamos una decisión para oír algo, ¿verdad? Ahora, una cosa es oír algo, otra cosa es poner atención a algo. El oír no está sujeto a la voluntad, aunque podemos taparnos los oídos, pero el oír es algo, se dice, automático, natural. Pero nos damos cuenta que poner atención, responder a lo que escuchamos es de la voluntad. Y de las 4 parábolas, de las 4 corazones, los 4 oyeron, pero un solo escuchó. Uno decidió, ¿verdad?, abrir su corazón. Y así les intimo, mis hermanos, que abran su corazón al Señor y sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes y que pasen bonito día.